es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo domingo de celebración, de adoración y de proclamación. Acabamos de escuchar una hermosa alabanza y adoración y estamos ya preparados, listos para seguir con nuestro culto, rindiéndole al Dios de los cielos toda la gloria y toda la honra que solo Él se merece. Por sobre todas las cosas somos agradecidos porque hasta aquí nos viene sosteniendo, ayudando, acompañando, animando y estimulando a pesar de los problemas y las dificultades y desafiando para lo que viene, que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que viene, cómo viene, cuándo viene, pero sabemos que viene y con lo que viene está el Señor, como está con nosotros, nos seguirá acompañando. Por eso celebramos, por eso le alabamos, por eso le bendecimos, porque nos sostiene aún en tiempos de crisis, de dolor y de dificultad. Él está con nosotros. Por esa misma razón, recapacitamos, pensamos y concentramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu en quién es nuestro Dios. A quién adoramos, a quién honramos, de quién Él dice merecer toda la gloria y toda la honra y que para eso nos ha creado. Pero además de esa celebración y además de ese reconocimiento y esa adoración y de la gratitud que le damos por su fidelidad, por su amor incondicional, en esta mañana, por ser el segundo domingo del mes, hacemos un énfasis especial, como todos los segundos domingos, sobre la obra misionera y enfatizamos, obviamente, en forma particular y principal en aquellas tareas, aquellas misiones, aquellas obras, aquel trabajo en el campo que estamos acompañando y que estamos sosteniendo parcialmente, por supuesto, con nuestras ofrendas y con nuestra oración. En esta mañana veremos tres
casos, 3 momentos y 3 situaciones misioneras. Los hermanos Vicignano, como cada mes, nos están deleitando con este resumen que nos hace, no solo mostrando lo que están haciendo, sino también presentándonos los motivos de oración. Y damos gracias a Dios porque nos sigue sosteniendo y nos sigue permitiendo ser nosotros partícipes de la tarea misionera con nuestro aporte económico. Todos los meses, según el compromiso que hemos asumido, aportamos, enviamos el dinero que es necesario para el ministerio que ellos están desarrollando. De manera que la ofrenda de cada uno de ustedes, los que están aquí esta mañana y los que nos acompañan allí desde la internet, nos permiten, hacen posible que nosotros podamos permanecer con fidelidad y respetar nuestros compromisos cada mes. Así que sin más, pasamos a ver y escuchar este informe misionero. Hola queridos hermanos de la congregación. En este nuevo informe vamos a compartir un reporte sobre noticias, novedades y agradecimientos de nuestros amigos que están sirviendo en distintas partes del mundo. Comencemos este viaje. Empezamos el viaje al centro de Mozambique, en Ndondo, en el cual la familia Gómez nos comentaban que el Señor ha tocado el corazón de estos jóvenes misioneros para continuar la tarea que han dejado como legado de extender su reino entre estos pueblos, llevando la palabra de Dios hasta lo último. Para ello se requiere esfuerzo, determinación y pasión por Dios. Nadie lo hace por imposición, nadie los obliga, solo la inmensa gratitud y el deseo de honrar el nombre maravilloso de Jesús que realizan diferentes tareas como la escuela bíblica o el programa de nutrición o los controles médicos que realizan en las aldeas. Ellos solo tienen un foco, a través de la reconstrucción, una forma de amar al prójimo y así poder ser de testimonio allí. Oremos por fortaleza y guía del Señor por estos jóvenes que están levantando e influenciando para que continúen la obra sin temor y para que asuman y obedezcan su llamado hacia los nuevos misioneros en su país. Ahora iremos al norte del país, donde nos comentaban la familia Freire sobre la situación del COVID-19, que lamentablemente Mozambique está recibiendo la segunda ola de la pandemia con la nueva variante Delta. Se han multiplicado los casos, sobre todo en el centro y sur del país. Gracias a Dios, ellos están bien de salud. No ha llegado ese aumento, pero eso provocó que el gobierno tuviera que tomar medidas para combatir la situación. Si bien las provincias del norte fueron excluidas de muchas de las medidas anunciadas, sin embargo se han suspendido los cultos religiosos, mientras que las clases presenciales no. Esto provocó la suspensión de los programas de alfabetización que se realizaban en los templos, pero continuó Alejandro enseñando doctrina cristiana a líderes de una congregación, ya que son grupos reducidos. La situación de la guerra contra el terrorismo es confusa. Los ataques continúan en diferentes aldeas del norte de la provincia de Cabo Delgado, pero hay muy poca información oficial al respecto. Saben que ya están llegando tropas de diferentes países del mundo para combatir y que ya se están alistando, pero por momentos hay una tensa calma previa a cualquier ataque y esperan que sean con la menor cantidad de muertos posibles. Mientras tanto, continúan llegando muchas personas de todas las edades que huyen de los ataques y hay cada vez más campos de refugiados esparcidos a la vera de las rutas provinciales, viviendo en condiciones paupérrimas. Allí en Balama hay un grupo importante de refugiados, pero no en campos, sino que comparten vivienda con los balamenses, que les permiten construir una casita en sus quintales. Con ese grupo de desplazados tienen organizado un programa de alfabetización, que en el principio sería en portugués para que puedan comunicarse con las autoridades y con las organizaciones que les entregan ayuda. Esperan poder comenzar a la brevedad si Dios lo permite. Como nos decía anteriormente, la situación del ministerio en este momento es que están enseñando principios doctrinales a pastores, líderes, ancianos y obreros de la Iglesia de la Asamblea de Dios Evangélica Alfa y Omega, donde también se congregan ellos. Y Silvia realiza estudios bíblicos para las mujeres. Además, tienen todos los materiales preparados para abrir los programas de alfabetización en portugués, en Macua y en Maconde, y en cuanto el presidente lo permita, comenzarán. Los invitamos a orar por los siguientes motivos: por los programas de alfabetización pendientes para que consigan abrirlos a la brevedad, por los refugiados para que reciban todo lo que precisan para vivir y pronto puedan regresar a sus aldeas, por la posibilidad de encontrar un canal
para poder recibir las ofrendas de los hermanos, ya que suspendieron Western Union por causa de la guerra y es por donde se acostumbraban a recibirlas. Por la salud de una hermana de Silvia, Patricia, que tiene que ser intervenida quirúrgicamente, y eso tiene preocupada a Silvia, para que el Señor guíe la intervención y se recupere rápidamente. Y por su salud física y espiritual de cada uno de ellos. Ahora nos trasladamos a Bolivia, en el cual la familia Kalinushka ha podido realizar en estos tiempos varias horitas felices en la comunidad del Sena, que vemos reflejadas en estas imágenes, lugar donde vive la familia. También comentarles que han tenido problemas con las comunicaciones, ya que han pagado por la instalación de un servicio de Wi-Fi que todavía no tienen desde hace un tiempo, el cual les preocupa para poder seguir sirviendo de una mejor manera. Y a fines de este mes, Fabio emprenderá un nuevo viaje hacia la comunidad de Las Palcas, continuando con la extensión del proyecto. Los invitamos a interceder por la situación de internet que se pueda solucionar para estar mejor comunicados y poder realizar varias tareas del ministerio. Y además, por sabiduría y gracia del Señor, para este nuevo viaje de Fabio a Las Palcas, que provee el Señor todo lo necesario para ello. Muchas gracias en nombre de la Comisión de Misiones por ser parte, por sus oraciones y apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarte en esta mañana para que juntos podamos leer un pasaje en las Escrituras, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15. Desde el versículo 4 al 6 y luego leeremos otros dos versículos, el 13 y el 33. Romanos 15, capítulo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 13 dice, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 33, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. El apóstol San Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, está llegando al final de ella, una carta extensa, una carta profundamente rica en cuanto al conocimiento, a la interpretación y al desarrollo didáctico de la doctrina cristiana. El apóstol Pablo nunca había ido a Roma, tenía anhelos, deseos de viajar y tenía proyectos de que en ese viaje a Roma pudiera conocer la iglesia, a los cristianos que estaban allí, y luego de estar un tiempo con ellos y de ser mutuamente enriquecidos, seguir viaje hasta lo último de la tierra que ellos conocían, que era España, porque luego venía el océano y más allá todavía no se conocía lo que había. Entonces, en los proyectos del apóstol Pablo estaba llegar a Roma y conocerles y bendecirse y bendecirles. Conocemos por los relatos del libro de los Hechos que el apóstol Pablo llega a Roma, pero no dentro del proyecto que él tenía de ir viajando por su voluntad gozosamente y felizmente, sino que va preso y es encerrado en una cárcel allí, aunque nos permite entender el relato en el libro de los Hechos que el tiempo que él pasa cautivo, preso en esa cárcel, que en realidad no era una cárcel, sino que era una casa
que estaba custodiada por guardianes. Le habían dado el privilegio, por ser ciudadano romano, que pudiera estar hasta que pudiera comparecer ante el César o el tribunal que le correspondiera, que él pudiera permanecer en una casa con la atención necesaria. Y en esa casa él tiene oportunidad de recibir constantemente a hermanos, hermanas que le visitan y que son mutuamente bendecidos con la enseñanza. Entonces, esta carta que escribe el apóstol Pablo es anterior a conocerles. Había escuchado hablar de ellos, sabía muchas cosas de ellos y ellos también conocían mucho de Pablo. Muchos de ellos, de los cristianos que están en Roma, eran judíos que habían salido de Israel escapando de la persecución en la diáspora de Israel y llevaban el conocimiento del Evangelio y lo predicaban allá y se extendía. Y el apóstol Pablo, celoso y cuidadoso de la doctrina, pretendiendo que en todas partes se conociera el mismo Evangelio, se predicara el mismo Evangelio y no hubiera distorsiones de la enseñanza, es que escribe esta carta que, como dije, es extensa y es profunda y es riquísima en cuanto a la enseñanza doctrinal. Pero cuando va llegando a los últimos capítulos, y este es el penúltimo, el capítulo 15, hace un cambio en la enseñanza. Ya no está pretendiendo seguir con la enseñanza puntual de la doctrina, sino tratando de aconsejar a los creyentes que toda esa doctrina que él desarrolló en los primeros capítulos, ellos la apliquen a sus propias vidas, que ellos deseen vivir de esta manera. Y en el capítulo 15 está empezando a despedirse y estimulando y animando a los hermanos a no perder la confianza en el Señor, a no perder el gozo, a no perder la esperanza. Y en estos versículos que hemos leído podemos descubrir que el apóstol Pablo está haciendo una semblanza sencilla, breve, pero a la vez profunda y completa de quién es nuestro Dios. Él está estimulando a los hermanos, diciendo, este es nuestro Dios. Este es el Dios en quien creemos, este es el Dios en quien confiamos, este es el Dios que predicamos, este es el Dios que anunciamos, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe. Anímense a seguir adelante a pesar de todas las dificultades que pueden tener, especialmente en Roma, que era la cabecera del imperio y donde tantas cosas horribles sucedieron y particularmente le sucedieron a los cristianos, entre ellos al mismísimo apóstol Pablo. En ese contexto, él escribe estos últimos capítulos. En realidad el capítulo 16 es prácticamente todos saludos personales dirigidos a personas que quizás conocía de antemano y a otros que conocía por referencia, pero en este versículo 15 él está tratando de dejar una nota de ánimo, de estímulo, que es precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Una nota de ánimo, de estímulo, porque lo necesitamos, porque nos tocan vivir tiempos difíciles, porque nos tocan pasar circunstancias adversas a nuestro deseo y a nuestras conveniencias muchas veces, porque a veces pensamos que estamos bien, pero en otras ocasiones y oportunidades nos llegamos a angustiar o a afligir o a desesperar, y lo que el apóstol Pablo intentaba era que a pesar de todas estas circunstancias adversas o negativas, ellos no olviden, jamás olviden quién es nuestro Dios, en quién confiamos, en quién creemos, en quién esperamos, de quién nos sostenemos y nos aferramos. Y está recordando que cada circunstancia de nuestra vida es un texto, como un libro que Dios abre delante de nosotros. Cada cosa que nos toca vivir. Un libro que Dios abre delante de nosotros para que le conozcamos. Nosotros decimos que la Biblia es la revelación de Dios mismo.
Dios mismo, a través de toda la historia de la humanidad, se ha mostrado, se ha revelado para que los seres humanos conozcamos quién es Él. Porque nadie puede confiar en alguien que no conoce. Porque nadie puede esperar algo de alguien en quien no confía. Entonces Dios, desde la antigüedad, se esforzó por mostrarse como quien es. Y eligió a un grupo, a una familia en principio, y luego a los descendientes de esa familia, cuando llamó a Abraham desde lejos de la tierra prometida y lo llevó hasta la tierra prometida, y luego a su hijo y a sus nietos y a sus bisnietos, y luego se forma el pueblo de Israel y se manifiesta a través de ese pueblo. Y siempre me gusta decir que Dios no eligió al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era elegible, porque era bueno, porque era maravilloso. Eligió a un hombre, a una familia, y declaró fidelidad a esa familia. Y una de las primeras cosas que Dios intentó y intenta y desea mostrar constantemente es que Él es alguien fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Y Él así declaró su fidelidad con Abraham, y a pesar de todas las cosas que luego sucedieron con su hijo, sus nietos, bisnietos y todos los que venían después, sin embargo Dios permanece siempre fiel. Dios estaba mostrándose como es, alguien confiable, alguien que cuando hace una promesa siempre cumple, sin importar que la otra parte, nosotros, seamos fallutos, incumplidores, traicioneros, débiles y tratemos de olvidar nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Sin embargo, Dios nunca olvida el pacto que Él hace con la humanidad, con nosotros. Y el pueblo de Israel termina siendo una figura, un modelo del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo, para todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos adopta en su familia, pero no porque nosotros seamos privilegiados o seamos mejores que ningún otro o adoptables por alguna razón espectacular, simplemente porque Él quiso hacerlo por puro amor, por pura gracia, y de esta manera también en nosotros Dios sigue mostrando y mostrándose tal cual es. El Dios de la fidelidad, aquel que promete y siempre cumple, que dice y da una palabra y no la olvida. Ese es nuestro Dios. Y el apóstol Pablo está recordándole esto. Siempre decimos que los primeros cristianos eran mayormente judíos, de modo que ellos conocían perfectamente bien todo lo que las Escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, las Escrituras decían de Dios. Lo conocían, lo sabían, lo repetían, pero como seres humanos solemos olvidarnos y centrarnos o concentrarnos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, y lamentablemente nos olvidamos de ese Dios de fidelidad, de amor, de cuidado, de protección sobre todas las cosas, y nos angustiamos y nos afligimos y decaemos innecesariamente, precisamente porque nos olvidamos de esas maravillosas promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero como dije, cada circunstancia en nuestra vida es como un texto que Dios abre delante de nosotros para que le conozcamos, para que recordemos lo que ya nos ha enseñado. Porque es importante saber lo que Él hace, es importante conocer lo que es capaz de hacer, pero más importante es que sepamos cómo es, que lo sepamos, que lo recordemos siempre. A esto nos llevan estos textos seleccionados para hoy. Han sido palabras que alentaron la vida de los primeros cristianos y que tienen el mismísimo propósito de alentar nuestra vida en momentos difíciles, y seguramente que serán también un aliento especial para cada uno de los que la leemos o la escuchamos. Pablo, un hombre, como él mismo se define, sujeto a dificultades, grandes conflictos, pruebas. Aquí da por lo menos 3 o 4 calificativos que expresan cómo es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Y el primero
que lo encontramos repetido en el versículo 4 y en el versículo 5, dice que es el Dios de la paciencia. El versículo 4 dice, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Primero habla de la paciencia que nos enseñan las Escrituras, y las Escrituras son una revelación de Dios, y en el versículo 5 dice que el Dios de la paciencia, Ahora, cuando la Biblia nos dice que nuestro Dios es el Dios de la paciencia, no solo está diciendo que Él es paciente para con nosotros. Hay una hermosa reflexión en la Biblia que dice que Dios no demora a propósito o porque se haya olvidado en venir a buscar a la iglesia, sino que la tardanza de Dios es a causa de la paciencia de Dios, esperando que muchas más personas le conozcan, se arrepientan y alcancen la salvación por medio de la fe. Dios todavía no ha venido a buscar a su iglesia por puro amor, porque está esperando que muchos más conozcan el Evangelio. Ahora, también sabemos que no van a conocer el Evangelio si nosotros no lo predicamos, si nosotros no lo proclamamos. De modo que en esta paciencia de Dios, en esperar el arrepentimiento y la conversión de muchas personas para su propia salvación y felicidad eterna, nos incluye, nos involucra, porque Él cuenta con nuestra participación. Nos ha llamado, nos ha desafiado, nos ha convocado, nos ha comisionado para que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De modo que en esta mañana esta predicación incluye ese mensaje central de la Biblia completa que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta vida eterna está dispuesta para todo aquel que cree en Él. Para los que no han creído hasta ahora y que quizás han creído en una religión o en alguna otra cosa particular, puedan entender que la única manera de escapar de la condenación a causa de nuestro pecado es recibir el regalo de amor de Dios, que puso la vida de Jesucristo, su Hijo unigénito, para que al ser sacrificado en aquella cruz, cargara con mi pecado y con tu pecado, con el pecado de toda la humanidad, y que solamente recibimos ese regalo aquellos que creemos y abrimos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para recibirle como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla del Dios de la paciencia, no solo está hablando de la paciencia de Dios con todos nosotros, sino que Él puede comunicarnos su propia paciencia. Esa capacidad para afrontar las situaciones difíciles que nos tocan vivir sin inquietarnos, aunque se prolonguen por mucho tiempo. Uno dice, pero ¿quién tiene la capacidad de soportar con paciencia las dificultades y las angustias? Solo aquellos que hemos sido bendecidos con la paciencia de Dios, que hemos comprendido la gracia de Dios y que recibimos como un regalo espiritual el don de la paciencia. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es fiel. Porque entendemos que sus promesas son ciertas, son verdaderas y Él las cumple. Y cuando creemos en alguien, como creemos en Dios, y cuando confiamos en alguien, como confiamos en Dios, es más sencillo tener paciencia. No digo que sea fácil la paciencia, pero es menos difícil esperar, ser pacientes. Es menos difícil cuando sabemos que en realidad Dios está, aunque no lo vemos, pero está dispuesto a atendernos. Esto es como se me ocurre que estamos en el consultorio del médico y no lo vimos al médico y estamos allí esperando media hora y nadie nos dice si el médico nos va a atender, pero si escuchamos que él está en el consultorio atendiendo a alguien o haciendo algo,
sabemos que llegará el momento, aunque se demore, en que se abrirá esa puerta y nos llamará para atendernos. Bueno, obviamente cualquier comparación que tenga que ver con el carácter o la persona de Dios es insuficiente y es muy pobre, pero de alguna manera me ayuda a entender que no importa que yo no esté viendo a Dios ahora o escuchándolo a Él, yo sé porque Él ha prometido y Él es fiel, que en tiempos de dificultad, y aunque esta dificultad se prolongue, yo debo tener paciencia. La paciencia tiene como raíz, la palabra paciencia tiene como raíz la palabra paz, y significa esperar con paz. Aguantar, pasar el tiempo de angustia, de aflicción o de desesperación, sin angustia, sin aflicción y sin desesperación, porque hay paz en nuestro corazón al saber que tarde o temprano, pero siempre es suficientemente temprano, Dios actuará para bendecir nuestra vida, para ayudarnos. Dios está trabajando firmemente en esto a lo largo de nuestras vidas, permitiendo pruebas para producir en nosotros lo que es una perfección suya, la paciencia. Cuando vienen las pruebas y estas dificultades producen la paciencia. Si nosotros no tuviéramos que esperar, si nosotros no tuviéramos que ansiar la solución de un conflicto, la terminación de una enfermedad, el fin de una angustia, no conoceríamos la paciencia, porque todo sucedería así vertiginosamente y no nos daríamos cuenta del intercambio de una situación con la otra, pero precisamente las circunstancias y las situaciones adversas, difíciles, complicadas, son las que nos enseñan esta cualidad del carácter de Dios que nos regala por su Espíritu Santo, que es la paciencia. Nos hace pasar por el crisol de la aflicción para que la paciencia obre en nosotros lo que necesitamos para ser completos. Y el crisol es un elemento que usan los joyeros de cerámica que resiste muchísimo el calor, el fuego directo y fuegos de altas temperaturas. Allí dentro del crisol se ponen el metal precioso como el oro, la plata, que comúnmente están mezclados con otros metales menos puros y se los somete a altísimas temperaturas. El crisol soporta, pero el metal se funde. Y cuando el metal se funde, lo primero que se funde será el metal más precioso y el que está trabajando con el metal, el orfebre, podrá separar cada uno de los metales en la medida en que se van fundiendo según su cualidad de material. Entonces, el crisol es la circunstancia en la que está el metal siendo fundido a altísimas temperaturas. Y la imagen o la ilustración del crisol se aplica para nuestra vida porque cuando sufrimos presión o altísimas pruebas que nos queman y nos quejamos y chillamos, el Señor dice, no te angusties porque lo que estoy haciendo es separar lo que no es bueno, lo que estorba, lo que es escoria. Al fundirte, no te estoy destruyendo, te estoy purificando. Y eso tenemos que entenderlo para que entonces, en el proceso del perfeccionamiento que Dios obra en nuestra vida, no nos angustiemos ni nos desesperemos, sino que aprendamos la paciencia. Pero inmediatamente, tanto en el versículo 4 como en el 5, habla de otro calificativo para demostrar o expresar con claridad quién es nuestro Dios. Y dice que el Dios de la paciencia y del consuelo. Entonces aquí habla del Dios de la consolación. En el versículo 4 habla del consuelo de las Escrituras, pero en el 5 habla del Dios del consuelo. Entonces uno puede encontrar consuelo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos revelan al Dios del consuelo. Y cuando se le llama al Dios del consuelo, es decir, el Dios que consuela, ¿no es esta la mayor bendición de nuestra experiencia de vida? Él enjuga las lágrimas de los ojos, pero
más que la lágrima de nuestros ojos, Él enjuga las lágrimas de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. Él pone el bálsamo de su gracia en nuestras heridas y las va restaurando hasta que ya no duelen. Es cierto, el proceso puede ser lento y puede ser prolongado, pero podemos percibir la acción de Dios obrando en nuestras heridas. Las cicatriza y sobre ellas pone un gozo intenso en nuestras almas. Es cierto que muchas veces estamos tristes, muy tristes, ya no hay felicidad en nuestro rostro ni alegría en nuestro corazón, pero el gozo está presente porque el gozo no tiene que ver con lo que tenemos o con lo que nos pasa, sino que el gozo depende de la presencia y de la conciencia de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Gozo intenso en nuestras almas, paz profunda en nuestros corazones y amor completo en nuestras vidas. Ahora, con ese consuelo, podemos ver todo el pasado con calma, porque Él es el Dios de la consolación. Y vemos el futuro y sabemos que habrá algún día de las nubes sobre el horizonte, pero no nos va a fallar el consuelo que solo Él puede dar. Siempre hay un mañana, a pesar de que la situación que nos toca vivir nos haga pensar que todo se termina ya. Hay un futuro, hay un mañana, porque nuestro Dios nos ha prometido y es fiel que estaremos con Él por la eternidad. Entonces no es solo el Dios de la paciencia, que es paciente con nosotros y que nos transmite y nos enseña a ser pacientes, es también el Dios de la consolación para aliviar, suavizar nuestras heridas. En tercer lugar, este pasaje nos revela que también Pablo le llama el Dios de la esperanza. Allí en el versículo 13 dice: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No solo pone delante de nosotros un tiempo esperanzador, sino que Él mismo es nuestra esperanza. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27, dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Él es la esperanza. No solo nos alienta con esperanza, Él es a quien esperamos. Él es en quien esperamos. Él es lo que esperamos. Es todo lo que necesitamos. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a tener aquí, pero en todo momento podemos ver seguros el futuro porque Él es nuestra esperanza. Más allá de que podemos tener la impresión de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia en nuestro tiempo, qué maravilla partir de la transitoria experiencia de nuestra vida a la dimensión definitiva del encuentro con Él. Finalmente, en cuarto lugar, después de escuchar de parte del apóstol Pablo que nuestro Dios es el Dios de la paciencia, paciente con nosotros y dador de paciencia a nosotros, es el Dios del consuelo, de la consolación, y que es el Dios de la esperanza, dice en el versículo 33, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Finalmente Pablo le llama el Dios de paz. ¿Cuánta paz derrama en nuestros corazones? La inquietud sobre el presente y el futuro, la tristeza del pasado, desembocan siempre en un remanso de paz. Uno de los mayores problemas que solemos tener las personas es nuestro pasado, porque
muchas veces sin conocer la bondad, la misericordia, la gracia, el perdón, la restauración de Dios, arrastramos nuestro pasado como si fuera esas grandes bolas de hierro o de cemento que se encadenaban a los tobillos de los presos sencillamente para que no pudieran escapar. Nuestro pasado muchas veces se constituye en ese lastre, en esa gran bola pesada y difícil de mover, que aunque podamos avanzar, lo hacemos lenta, trabajosa y dolorosamente. Lo que un preso necesita y lo que anhela, lo que desea, es la libertad. Que de una vez venga el carcelero con una llave o con una tenaza y corte esas cadenas y esa bola, ese lastre, quede en el olvido y él pueda seguir su vida sin demoras ni dilaciones. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos, sin que nadie nos haya condenado a arrastrar ese pasado, lo vamos arrastrando por inconsciencia, por torpeza, por ignorancia, por desconocimiento de que nuestro Dios es un Dios de amor, de paz, de perdón y de restauración? Que todo ese pasado que puede ser absolutamente muy condenable, ese pasado que conoce nuestra familia, que conocen nuestros amigos, que conocen muchas personas y que a lo mejor ese pasado nos hace ser señalados, condenados, cuestionados. Ese pasado para Dios queda absolutamente olvidado, desechado en el momento en que creímos en Él y le recibimos por fe en nuestro corazón. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. No hay culpa, no hay condenación, no hay vergüenza. La culpa y la vergüenza, hemos dicho alguna vez, son esos lastres que utiliza arteramente e inteligentemente Satanás para frenarnos, para debilitarnos, para encadenarnos, para demorarnos, para atarnos al pasado, para incapacitarnos. Pero Dios precisamente viene a cortar esas cadenas y ese corte lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque por todos murió, para que todos los que creemos en Él seamos libres, perdonados de ese pecado, de ese vergonzoso pasado, de lo que sea que hayamos vivido. Nadie, absolutamente nadie puede utilizar nada de nuestro pasado para condenarnos, porque Dios, que es el soberano, no lo hace, porque el Dios soberano lo que hace es mirarnos con amor para amarnos hasta el fin y perdonar todos nuestros pecados. Si condenó nuestros pecados en Cristo, no los puede condenar a nosotros. No se puede condenar dos veces un mismo delito. Y el delito de nuestro pecado y el delito de nuestro pasado fue clavado en la cruz con Cristo, quien resucitó de entre los muertos y nos dio el perdón, la libertad, la resurrección y la promesa de vida eterna. Por eso es posible que nuestro Dios se constituya, como dice el apóstol Pablo, en el Dios de paz. El Dios capaz de derramar en nuestros corazones toda la paz que necesitamos al estar convencidos de que somos una nueva creación. De modo que el que está en Cristo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, es nueva creación, nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas, si recordás ese texto, si lo conoces, las cosas viejas pasaron, se olvidaron, ahora son todas nuevas. Dios hace un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Olvida voluntariamente nuestro pasado para mostrarnos esperanzadoramente el futuro y ese camino que trazó de antemano para que transitemos por él. Como dije, la inquietud sobre el presente y el futuro, la tristeza del pasado, desembocan siempre en un remanso de paz. Es como uno de esos ríos de montaña, no sé si tuviste la oportunidad de conocer alguna vez
esos ríos de montaña que precisamente por el declive de la montaña bajan correntosos y fuertes y saltando entre las piedras y haciendo espuma y haciendo mucho ruido, torrentosos y agitados, incluso hasta violentos, muchos de ellos, y particularmente en los tiempos de hielo o de lluvias, que son más caudalosos, vienen con más violencia y son peligrosos en muchos casos, pero luego terminan en el lago donde el agua es tranquila. ¿Dónde está ese río correntoso y peligroso cuando llega al lago? Hay un remanso, hay paz. Así, nuestra experiencia. Estamos entrando en el lago, viene nuestra vida en declive torrentosa y peligrosa, pero llegamos al lago de la profunda paz a la que Dios nos va llevando. Nada podrá encrespar la paz de ese lago, porque estamos en el lugar de las delicias que Él nos ha preparado. Un día nuestras vidas entrarán definitivamente en el mar de cristal en su presencia y tú y yo alabaremos eternamente a nuestro amado Dios y Salvador. Allí ya no habrá preocupaciones, ni angustia, ni sobresaltos, ni dolor, ni temores, porque estaremos cara a cara con nuestro Señor. Podemos hacerlo ya y lo haremos con decisión en la medida en que conozcamos a este admirable Dios de la paciencia, de la consolación, de la esperanza y de la paz. De modo que te animo y te invito en esta mañana a que podamos expresar como una oración, como un ruego a nuestro Señor. Señor, quiero conocerte más. Ayúdame en mi necesidad y fortalece mi fe para que pueda disfrutarte, mi Dios de la paciencia, mi Dios del consuelo, de la esperanza y de la paz. Esto es posible porque Dios quiere que así sea, porque Dios te bendice para que eso sea así. Y quiero repetir lo que dije el domingo pasado, no solo con mis labios, sino también con mis manos, las dos frases trascendentales que atraviesan todas las Escrituras, toda la revelación de Dios. Jesús te ama. Dios te bendice. Que tengas una hermosa semana tomado de la mano de Dios. Muchas gracias por estar allí.